Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este subprograma Ni Más Ni Menos, mismo que coincidimos con el objetivo de realizar aportes en la medida de nuestra humilde y escasa capacidad en la conformación de un verdadero Estado social y democrático de derecho. Este programa, que se produce de lunes a viernes cada día, de 7 a 8 de la noche, se retransmite a su vez por Facebook Live y por nuestro canal de Ni Más Ni Menos y además por el canal de NJ 2021. Pero además, si usted no puede verlo ese mismo día, se queda colgado en nuestra página de Facebook y lo reproducimos sin comerciales inéditos en nuestro canal de YouTube Ni Más Ni Menos. Usted pone la fecha del programa que le interesa ver y ahí lo colocamos diariamente. Miren, el Colegio Médico Dominicano, junto con el Ministerio de Salud Pública, ha estado llamando la atención sobre los brotes de una nueva variante de COVID. Dice el Colegio Médico que deben usarse mascarillas en lugares públicos, sobre todo cerrados, cuando usted se va a montar en el metro, los residentes en la capital dominicana o Distrito Nacional, y cuando usted va a abordar un autobús, un minibús o un vehículo de transporte público. Porque se han reportado 313 nuevos casos positivos, 77 pacientes están hospitalizados, de los cuales 11 en cuidados intensivos y uno conectado a ventilación artificial. Los nuevos casos son el resultado de unas 2.069 pruebas procesadas y significa un 25,41% de positividad. La tendencia es a incrementarse y los indicadores dicen que la nueva variante de COVID-19 provoca afecciones respiratorias, dolores musculares y en el cuerpo, sobre todo en la base del cuello y la espalda. Pero además recomiendan el uso de las mascarillas. Dice el ministro de Salud Pública que no pretenden obligar a la gente a hacer mascarilla, o sea, que sea por una disposición, pero que sí se deben seguir las recomendaciones de higiene, el lavado de las manos en la forma y manera como lo indicaron siempre las personas que recomiendan estas medidas de salud pública, la buena práctica médica y el uso de mascarilla en sitios cerrados. Daniel Rivera recordó que las restricciones no son obligatorias, pero sí es recomendable usar la mascarilla. Hay una discrepancia entre lo que señala el Colegio Médico Dominicano y el Ministerio de Salud Pública, quien ha llamado a colocarse la quinta dosis de la vacuna a aquellos que no se la han colocado. Dice, los que tienen 4, porque los que tienen 3 solamente deben colocarse la cuarta, los que tienen 2 deben colocarse la tercera y así sucesivamente. Es importante porque el Colegio Médico señala que no se ha demostrado que una quinta dosis pudiera revertir los efectos de esta nueva variante que, reitero, es muy molesta, es difícil inclusive de diagnosticar. A veces dicen que haciéndose la prueba puede dar un falso negativo. Vamos a esperar, pero es importante que pongamos atención a todas las indicaciones sobre todo que nos llegan del Ministerio de Salud Pública. En otra información o comentario, un día como hoy, hace 49 años, entiéndase, en 1973, el profesor Juan Bosch
decide salir del Partido Revolucionario Moderno, del que fue su fundador y presidente, y formar tienda aparte con un grupo de jóvenes y miembros de lo que en ese entonces era la Comisión Permanente del PRD. Era como una especie de comisión política. Recordamos que en esa época el profesor Juan Bosch ya venía teniendo serias dificultades con el secretario general del PRD, el doctor José Francisco Peña Gómez, que era muy joven en la época. Y prácticamente los miembros de la comisión ejecutiva del PRD apoyaban a José Francisco Peña Gómez, se quedaron en el PRD con Peña Gómez, y los miembros de la comisión permanente, que era un grupo, una élite, reitero, política, partieron con el profesor Juan Bosch y formaron el Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana fue concebido como una obra, y en ese momento se llamó la obra maestra del político que para mí siempre fue más un humanista, un hombre de letras, el profesor Juan Bosch, con mucha conciencia política, un cerebro muy bien dotado, y concibió una estructura política que lograra lo que no pudo lograr Juan Pablo Duarte, que fue la verdadera independencia del pueblo dominicano. Recordemos que Juan Pablo Duarte dotó a la República Dominicana de Independencia, además de un instrumento que fueron los trinitarios, que, abanderados con la liberación del pueblo dominicano de la opresión haitiana que teníamos, decidió formar tienda aparte, concibió una república independiente, un estado libre, soberano, además de independiente, y quedó con muchas lacras y lastres que nos arrastran hasta hoy. Somos soberanos, pero la independencia es muy entre comillas, porque tenemos serias dependencias, no solamente de poderes extranjeros, extraños, que nos quieren imponer agendas y nos quieren imponer hasta el control migratorio. Y eso se planteaba Juan Bosch. Se formó esa época, y recordamos que eso fue en el año 1973, en el año 1974, en febrero de 1974, nosotros contando en esa época, siendo muy joven, ingresamos a un círculo de estudios del Partido de la Liberación Dominicana. Muchas transformaciones, muchas luchas, muchos bregares, un partido de cuadro organizado, que en un momento se entendió que no iba a lograr el objetivo de alcanzar el poder en esa tesitura, y decidió convertirse en un partido ampliado ya con muchas limitaciones de Juan Bosch. Una alianza con Joaquín Balaguer le permite al PLD accesar al poder en 1996 con Leonel Fernández como presidente. No voy a extenderme mucho en este sentido, pero penosa y lamentablemente, habiendo llegado al poder, el PLD hizo algunas transformaciones desde el punto de vista estético, no ético. Y digo estético porque cambió la cara del Estado dominicano hasta el punto de modernizarlo en ciertos aspectos. Pero desde el punto de vista de la estructura jurídica, institucional, prácticamente se mantuvo igual. Los mismos lastres, el PLD y los mismos cuadros que prometieron con Juan Bosch transformar la sociedad dominicana, se corrompieron. Hubo mucha
tela por donde cortar para que efectivamente el PLD lograra transformaciones éticas, morales e institucionales. Y esta foto, he querido traer esta foto, además de la de Juan Bosch, del PLD resquebrajado. ¿Por qué se resquebraja el PLD? Porque empezaron a abordar los intereses personales y de grupos que no por diferencias conceptuales ni ideológicas, sino por intereses de grupos que respaldaban y que aspiraban a accesar al poder para lograr parte del pastel. Danilo Medina, Leonel Fernández y Danilo Medina se encargaron de convertir el PLD en un partido del montón, con muchas lacras sociales, arrastrando todas las lacras sociales, empeorando algunas. Y hoy tenemos el PLD que amenaza con derrumbarse. Amenaza con derrumbarse porque penosa y lamentablemente no sabemos cuál será el derrotero. El PLD fue víctima de lo que fue víctima el PRD, con esas divisiones, aún después de la partida de Juan Bosch, esas aspiraciones entre Jorge Blanco, Jacobo Masluta, Peña Gómez, terminaron con Jorge Blanco preso. Jacobo Masluta murió después, desquebrajaron el PRD y esas luchas siguieron entre Miguel Vargas Maldonado, Hipólito Mejía. Y ahí tenemos el PLD que se fue desquebrajando hasta que emigraron prácticamente todos, y hoy coexiste el Partido Revolucionario Moderno. Que Dios le acompañe y que logre mantener la estructuración que le permita consolidarse como partido político, porque tiene muchas debilidades y falencias todavía. Esta situación que está viviendo la clase política, que a veces vemos que hasta el propio presidente Luis Abinader atenta contra la clase política. Tenemos estructuras aquí de supuestas organizaciones no gubernamentales, la llamada sociedad civil, financiada por organismos internacionales que atentan cada día más y se plantean el resquebrajamiento de los partidos políticos para ellos resurgir como instituciones. No quieren ser parte de los partidos políticos, pero sí quieren ser parte del pastel que administra el Estado, de esos gabinetes y de esas direcciones generales que a la hora de manejar fondos y recursos públicos son tan abundantes. Este problema lo tuvimos en Venezuela, lo hemos tenido en Perú, que más adelante vamos a tocar este tema de Perú, si nos alcanza el tiempo. Pero lo hemos visto en prácticamente toda América Latina. El desbordamiento, la desaparición de partidos tradicionales que, imbuidos de aspectos ideológicos, se planteaban la liberación de sus pueblos, reitero, de lacras sociales que siempre han afectado y que han enriquecido una minoría en perjuicio de la gran mayoría de los pueblos. Ojalá que los partidos entiendan que existen en función de la búsqueda del bienestar de los ciudadanos de la República Dominicana. Me refiero a los partidos políticos, Partido Revolucionario Moderno, Partido Fuerza del Pueblo y PLD, porque los demás son entelequias. Que Dios le ayude a desaparecer rápido, porque lo que han vivido es desangrando el Estado dominicano. Vamos a madurar políticamente. Cuando digo vamos, me refiero a los dirigentes políticos que conforman estructuras políticas que aspiran a llegar al Estado. Unos han llegado, o todos prácticamente ya los que coexisten con posibilidades han llegado al poder. Y han dado muestras desastrosas de administraciones, pero sobre todo de conducción del país. Esperemos pues que esta ruta cambie
y que podamos, caramba, reverdecer nuestra débil democracia. Tenemos democracia política, no así democracia financiera, democracia de inclusión, democracia de participación. Pero bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa. Cuando retornemos tenemos los casos de la policía, que la verdad han dado mucho de qué hablar, con varias muertes que han provocado que mucha gente dice que son ejecuciones. En breve momento regresamos, no le cambie. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía, ni más ni menos. Miren, se ha estado hablando mucho de salud mental. La salud mental es la que hace que muchas personas tengan un desequilibrio emocional y logren estados mentales donde no se controlan los comportamientos. Nuestro país, muy lamentablemente, no tiene políticas definidas respecto al tratamiento de salud mental. Lo más importante, o lo más desagradable que podemos ver es que los seguros médicos, y atención, los seguros médicos que tenemos no tienen capítulo para salud mental. Usted sí sabe lo que significa eso. Desde un tiempo a esta parte ha habido una corriente que plantea que la salud mental no necesita como tratamiento la reclusión de esos enfermos o de los que padecen problemas y trastornos mentales en sitios donde reciban tratamiento. Prácticamente en el único país del mundo, en todas partes del mundo, incluyendo la prueba de desarrollo a lo que todos aspiramos, a ese Nueva York grande, a los Estados Unidos. Existen centros donde se recluyen a los pacientes de enfermedades mentales y en ellas se atienden y se mantienen naturalmente en ambientes adecuados, con oportunidades de relajación, de participación, de recreación y naturalmente de tratamiento a su problema psíquico. Pero en nuestro país no. La doctora Guzmán Marcelino, quien fuera hace algunos años ministra de Educación, oriunda de Jamao al norte, se propuso dotar al país de varios centros psiquiátricos en varios hospitales, porque el referente que teníamos de centro psiquiátrico era el famoso 28, el centro Padre Villini, que estaba ahí en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, kilómetro 28 Santo Domingo, el Cibao. Y esto fue remodelado, muy readecuado. Yo lo visité en un momento, en ocasión de que nosotros servíamos en el Servicio Nacional de Salud. Y la verdad que aquello daba gusto verlo desde el punto de vista de la idea que teníamos de lo que era el 28. Pero bueno, eso ha sido abandonado y hoy no tenemos tratamiento. Al colmo de que hay muchos enfermos mentales que andan por las calles y agreden a personas. Bueno, ahí tenemos una foto de una persona supuestamente con deterioros mentales que lanza una piedra gigante desde un elevado, desde un paso a desnivel en la avenida 27 de febrero y provoca la muerte de un joven. Lamentable situación. Esto se da. Entonces, ¿qué usted hace con este señor? Usted no puede someterlo a la justicia porque si es un enfermo mental no está en condiciones de ser encausado, de ser enjuiciado. Pero además de eso, importante señalar que hay muchos
deterioro en salud producto de la droga, que gente que se mete droga no tiene control y cuando está en una necesidad de una dosis de esa comete todas las diabluras del mundo. La respuesta del ministro de Salud dice es que usted no puede, sin la autorización del paciente, recluirlo o de los familiares, pero resulta que el que anda en la calle deambulando con estas condiciones no tiene familia. O fue la familia que lo lanzó porque ya no puede soportar esta situación. Entonces, tiene que haber mucho mayor responsabilidad de parte del Estado para que poder contrarrestar todos estos problemas. Es necesario ponerle atención no solamente por los daños que pueden provocar, sino por lo lamentable que es ver a personas, a veces muy jóvenes. Por ejemplo, en Moca tenemos muchísimos seres humanos, hombres y mujeres, que tú lo ves en cuero en la calle caminando, en cueros. Y aquí, en Moca, es de los pocos, es de los pueblos que hay menos. Por ejemplo, esa zona del país del sur, Azua, Baní, eso es increíble la cantidad de personas que tú ves deambulando en las calles sin ningún control de sí mismo. Vamos a esperar que esta situación cede. Y en otro orden, miren, en Santiago, el miércoles, amanecimos con la información de que una persona había sido confundida con un ladrón y fue acribillado a balazos. 17 impactos de bala recibió. Dice, un negociante, esta fue la primera versión, pero es para que usted vea cómo se manejan las informaciones en nuestro país cuando se pretende justificar cualquier cosa. Como diría un señor, cualquier vaina, cualquier pendeja. Un negociante fue asesinado de varios disparos en la madrugada del martes por agentes de la Policía Nacional que lo habrían confundido con un ladrón en su residencia del sector Los Rieles de Gurabo. Daniel Antonio Rodríguez Céspedes, de 41 años, fue identificado como la persona acribillada a tiros alrededor de las 5 de la mañana. La versión de los familiares establece que Rodríguez Céspedes sintió que rompieron la puerta del primer nivel de su residencia y supuestamente hizo un disparo, pensando que se trataba de ladrones que intentaban irrumpir en su vivienda. Esta fue la primera versión que se dio. Posteriormente, la policía ha dado múltiples versiones, incluyendo la fiscalía. Múltiples versiones que todavía no se sabe, porque esto es una cosa. Hay comentarios de que el hombre fue mandado a ultimar, porque se dice que es un empresario de asuntos químicos, le llaman el químico, que era un hombre muy violento, inclusive se indicaba que siendo muy jovencito, acompañaba en algunos desmanes a una figura emblemática de los ejecutores que siempre ha tenido la policía para cometer todo tipo de tropelías. Ahora se dice, da la información el Ministerio Público, de que este señor, el 11 de noviembre, dígame usted, había tenido un problema con un conductor por el área de Tamboril de un vehículo en una discusión porque lo había chocado 2 veces y que ese señor cuando se paró a reclamarle al señor Daniel Antonio Rodríguez Céspedes, este desenfundó el arma e hizo 5 disparos. El señor, presto y veloz, se monta en su automóvil y se va. Y va y pone la denuncia. Y posteriormente, cuando es identificado el señor, se querella contra él. Estamos hablando de hace más de un mes. ¿Por qué la policía actúa y el Ministerio Público actúa con estas desfachateces, diría yo? ¿Por qué
no citarlo o no llamarlo hace un mes, cuando se denuncia que hay esto, que inclusive fue solicitada una orden de captura, o sea, una orden de prisión a un juez que la otorgó. Entonces la policía decide, en la madrugada, la noche del miércoles, la madrugada del miércoles, del martes, irrumpir a las 4 de la madrugada en la vivienda. A las 4 de la madrugada. Mire, la ley establece que para hacer un allanamiento, porque había, orden de prisión y un allanamiento que le otorgó un juez. Se ha debatido mucho, se ha dicho mucho de que fue ilegal el allanamiento porque la hora de los allanamientos es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Usted no puede irrumpir en la noche con una orden simple de allanamiento. Ahora bien, si el juez autoriza que el allanamiento o la incursión en la vivienda o en donde fuere, el negocio, el almacén, puede ser a cualquier hora del día o de la noche, el allanamiento no tiene hora para realizarse. Pero ¿por qué la policía actúa así? ¿Por qué no esperar la luz del día? Porque no se está cometiendo. Si usted me dice, bueno, hay el temor de que se está cometiendo un crimen en ese momento, usted dice, bueno, la policía debe de incursionar a la hora que sea y el Ministerio Público. Pero no, era esperar la luz del día. Tocarle la puerta, mire señor, tenemos una orden de allanamiento, tenemos una orden de arresto para que usted se presente ante el Ministerio Público que le requiere sobre una denuncia querella que se le fue presentada por tales y tales razones. Pero no fue así. Lo que hubo, según muchos, fue una orden de ejecución. Que tenemos una foto de los casquillos de fusiles. Porque prácticamente no fue la policía quien fue en compañía del ministerio, fue un escuadrón de ejecución. Pero más aún, mientras se realizaba el ayuntamiento y los policías, no hubo ayuntamiento, porque se dice que los policías cargaron con monitores, con cámaras, con todo, parece para no dejar huellas. Mientras mataban a Rodríguez, el fiscal Juan Elías Pérez amenazó a la esposa, quien estaba dominada en el piso, al ordenarle, cállese, que usted es tan delincuente como su esposo, para que le vaya mejor. O sea, cállese para que usted no sea muerta o presa, como dice. Entonces, la policía tiene que no dar explicación. Es el Ministerio Público quien debe hacer las investigaciones del lugar. Pero no el Ministerio Público que participó en el allanamiento, Juan Elías Pérez. No. El Ministerio Público de verdad, ese Ministerio Público independiente que pregona que va a hacer justicia. Porque el señor, el químico, pudiera tener que pagar alguna pena, pero no había una orden. En nuestro país no hay pena de muerte y no había una orden de ejecución dictada por un juez contra él a como dé lugar. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Pero en la capital dominicana, en Los Alcarrizos, todos recordamos un problema que hubo en Villamella, que provocó que se interrumpiera porque inclusive hubo una matación. Así mismo, una matación. Es un término incorrecto, ¿sabes? Pero para decirlo en un lenguaje coloquial, como lo maneja nuestra gente. Pues en Los Alcarrizos hubo otra matación. 6 muertos. La noche del martes, un enfrentamiento a tiros entre agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales y residentes del sector Las Mercedes del municipio de Los Alcarrizos.
El incidente habría sido ocasionado por un choque entre dos bandas que se disputan el control no solamente de los puntos de droga, sino del dominio de los barrios, donde a través de la presión se recaudan dinero de diferentes fuentes, inclusive de la extorsión. Se entraron a tiros, vino la policía, el DICRIN, y ejecutó, dicen muchos, a 4 personas, dentro de los cuales dice un padre que a mi hijo era inocente, nunca había tenido problemas. Los padres siempre defendemos a nuestros hijos aún a sabiendas de que estuvieran en malos pasos, pero víctimas mortales del grupo. Pero llama la atención, señores, que habían 2 agentes de la policía. Los agentes policiales involucrados fueron identificados como el cabo de la Policía Nacional, Adrián Antonio Rodríguez Torres, y el raso Steven Betances La Chapelle. Los civiles que también perdieron la vida son Eric Ramón Pérez Germán, alias El Mello, Jeffrey Bienvenido Rosa Ferreras, Jeffrey Trenzas, a quien se atribuye que era el jefe de la banda, y otro, el que se le conoce como Milacy. Los cuerpos fueron trasladados al Vinicio Calvente y junto a ellos se encuentra la 6ª víctima, que no participó en el presunto tiroteo en los Alcarrizos, pero que se dice que fue a buscar junto con unos grupos a las bandas, quiso agredir a un miembro de la seguridad del hospital y fue muerto por un militar que brinda servicios ahí. Entonces, caramba, penosa y lamentablemente estas situaciones se dan. Hay una orden, al parecer, de dar ciertos escarmientos a ciertos señores, pero esto es muy peligroso, señores, es muy peligroso. El jefe de la policía dijo que él no era fácil. Ustedes saben que yo no soy fácil. Yo no entiendo lo que quiere decir el jefe de la policía, aunque mucha gente interpreta es que él tiene su historia como Matarife. Y con excepción de pocos jefes de la policía, esta es una de las características. La capacidad de ordenar que se liquide a quien tenga que liquidarse. Mucha gente dice que estos mismos escuadrones de la muerte que tiene la policía son los que posteriormente salen a cometer actos de sicariato. En la prensa, esas redes sociales están llenos de esas informaciones. Taira Arias dice, inclusive es una estudiosa, antropóloga social, dice que estos son escuadrones de la muerte y que estas muertes que está produciendo la policía son por encargos. Son por encargos con los fines de tratar de paliar un poco la inseguridad que existe, pero además se borran algunas huellas que pudieran quedar de casos que quizás se pretenden borrar. No estamos dando buenos ejemplos con estas situaciones en el combate a la delincuencia, y con esto me estoy exponiendo a que la gente entienda que yo estoy de acuerdo con la delincuencia, porque la gente piensa que matando 2 o 3 delincuenticos, presuntos delincuentes, se va a resolver el problema de la delincuencia, y no es verdad. El problema de la delincuencia es un problema social que se convierte en parte de la política criminal del Estado cuando subyace un crimen o un delito imputable. Imputable, pero que debe sancionarse y conocerse en la justicia, que debe conocerse a través de un proceso judicial incoado por una imputación de crímenes o delitos cometidos. El que no quiera atenerse a estas consecuencias del sometimiento y prefiera
enfrentar a la policía, bueno, pues allá él. Porque en todas partes del mundo el que enfrenta a la policía le dan para abajo. Pero realmente son enfrentamientos policiales. O es identificado. ¿Por qué no los apresamos y los apartamos? Y logramos control en las cárceles también. Porque desde las cárceles se cometen muchísimos crímenes. Pero vamos a esperar que esta situación cambie un poco para bien de la sociedad dominicana. Vamos a nuestra segunda y última pausa comercial de la noche y cuando retornemos continuamos con mucho más del contenido que hemos preparado para ustedes. No le cambien. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias por mantenerse con nosotros. Miren, el Ministerio de Educación derogó la orden departamental número 33/2019 que establecía como prioridad el diseño y la implementación de políticas de género en la dependencia del Estado. Se deroga con efecto inmediato la orden departamental 33/19, la cual estableció como prioridad el diseño e implementación de políticas públicas de género en el Ministerio de Educación y realmente establece en su artículo 40, la orden departamental 04/2022 es la que deroga esto. ¿Qué es la política de género? Aquí se ha confundido mucho la política de género, queriendo dar a demostrar como que la política de género es tratar igualitariamente a hombres y mujeres en todo el sentido. O sea, que enseñarle que hombre con hombre se puede, que mujeres con mujeres se puede. Y esto necesariamente no es política de género. El camino hacia la igualdad de género, que es lo que propicia o promueve la política de género, significa erradicar todas las formas de violencia entre hombres y mujeres, producto de tal condiciones. Que el hombre no se sienta dueño porque tiene más fuerza física, porque en sociedades como las nuestras es el que provee y crea que es dueño de la vida de la mujer y que disponer de la vida, no solamente en vida, sino disponer de su vida. No que ella haga mientras esté viva todo lo que él le dé su gana de que haga, sino quitarle la vida si esto fuere necesario. Significa además que el Estado propicie las condiciones para que la mujer tenga igualdad de oportunidades que el hombre, para que en igualdad de condiciones el Estado dominicano garantice que la mujer tenga igualdad de acceso a labores, o sea, a jornadas laborales, a derecho a inclusión en educación y que en igual posición tenga las mismas igualdades de salario. Y hay muchísimas cosas que vamos a debatir en un próximo programa, que vamos a comentar y analizar con ustedes en un próximo programa, porque lamentablemente el tiempo se nos acaba. Gracias por mantenerse con nosotros, por propiciar que compartamos esta hora. Y mientras tanto, vamos a dejarle con el programa que viene a continuación. Les esperamos mañana, como de costumbre, a las 7 de la noche, en otra realización más de este su programa, Ni Más Ni Menos. Buenas noches.